Capítulo 2. El umbral. El guerrero rojo. Después de asegurarse de que no quedaban más enemigos, el guerrero se acercó a Jobaín, quien se había desvanecido. Luego miró a Arián, quien se agazapó instintivamente, temerosa. Alzó una mano con la palma abierta, lento, como domando a una criatura asustada. Materializó un dispositivo, similar al que la guerrera usaba para sanar las heridas. Lo usó en ella. «Oye, ¿y tú quién eres? Aléjate, no la toques», gritó Arián sin recibir respuesta alguna. Se acercó lentamente, cauta. «¿Qué le haces?» «Los cazadores la envenenaron con su saliva. Estoy desinfectando y cerrando sus heridas», respondió él en idioma castellano con un acento inusual. «Pero a ti también te arañaron, te mordieron, y estás bien», dijo ella mientras observaba las lesiones de su bíceps. «Soy inmune». Su mente, un torbellino de colores que no existían. Visiones amorfas. Dolor. Hasta que dos rostros se enfocaron con una claridad que dolía. «Mamá. Papá». Un suspiro que no emitió sonido. Luego, solo una luz. Jobaín comenzó a despertar. Parpadeó y trató de levantarse, pero él se lo impidió. Se sentía mareada. Su cuerpo ardía. Intentó mover sus piernas, mas fue inútil. Los escalofríos eran insoportables. No podía pensar con claridad y ni siquiera entendía quién la estaba curando. Sin embargo, logró enlazar su mirada con la del guerrero, quien la miró fijamente con una sutil sonrisa que impactó la inquebrantable sensibilidad de Jobaín. «Estás fuera de peligro, pero necesitas atención. Te llevaré de vuelta a tu mundo», dijo él en lengua maya. «¿Tu mundo?», preguntó Arián. Jobaín fijó la vista en la armadura del guerrero. Notó las líneas de las dos figuras de serpiente grabadas en el pectoral, las sombreras con incrustaciones de resina de alabastro. Pero lo que más llamó su atención fue la insignia que portaba en el cinto del taparrabo. «Púdrete, Ismachi», respondió Jobaín, temblando, conteniendo las náuseas. Arián miró de la guerrera herida al recién llegado. Ismachi. Era solo una palabra, pero el veneno en la voz de Jobaín era real. Estaba atrapada en medio de una guerra cuyas reglas y rencores desconocía por completo. «No tienes opción», dijo él con voz clara, sin alterarse en lo más mínimo, sin permitir que las ofensas lo afectaran. «El perro cazador que escapó volverá pronto con refuerzos. Solo salvarás tu vida y la de Arián si me guías a Rabinal». «Oye, espérate. ¿Y tú cómo sabes mi nombre?», preguntó Arián. «No tienes nada que hacer en mi mundo, Ismachi», agredió nuevamente Jobaín. «Miren, las he seguido desde Valladolid. Conozco la importancia de Arián. Las ayudaré. Pero quiero hablar con tu señor», dijo él mientras observaba la insignia de jade que Jobaín portaba en el cinto con la forma del símbolo Imish, el principio de la vida, emblema del linaje rabinal. «Te arrestarán apenas cruces el umbral», se mofó Jobaín. «Digo, si es que tan siquiera logras pasarlo». «Oye, tú, ya apélame, hombre. ¿Y tú de dónde me conoces?», cuestionó Arián, quien, acostumbrada a ser el centro de atención, de pronto se sintió evadida y minimizada por el guerrero. «Del laboratorio al que donaste plasma». La frase la golpeó con la fuerza de un puñetazo. La pandemia, el laboratorio, la insistencia de aquella fastidiosa mujer para investigar una posible cura, la lipotimia que resultó de ello. Era como la pieza de un rompecabezas que no sabía en dónde colocar. Una luz la volvió al presente, una esfera bioluminiscente que el hombre puso en su mano. «Ilumina el camino. Yo cargo a tu amiga». «Bueno, tanto como amiga», musitó Arián sin despegar la vista de la bola luminosa. Lacan levantó a Jobaín en brazos con una facilidad que desmentía el peso de su armadura. Ser cargada por un Ismachi era una humillación tan punzante como el veneno que ardía bajo su piel. Pero su resentimiento era aún más tenaz que el dolor. Sintió la mirada de él recorrerla, al igual que sus manos.
no como un guerrero transportando a un herido, sino algo más personal. Sus brazos la rodearon con una firmeza que, sorprendentemente, no le disgustó. Pero el orgullo se impuso. Su fuerza la había abandonado, pero su hostilidad no. Fijó en él una mirada de daga envenenada. Te quedaste callado, Ismachi, pero tienes la boca abierta, disfrutando tu presa. Él recuperó el aliento, la compostura. Sin responder, enfocó la vista, emprendió el camino. El día se extinguía. La única luz que les quedaba era la esfera que Arián sostenía. Jovain, apenas consciente, con voz trémula, los guió hasta una excavación arqueológica donde abundaban ruinas de una ciudad maya, en un lugar inexplorado de la antigua Cobá. Caminaron por un olvidado sacbé, camino blanco, entre montículos de piedra que alguna vez fueron templos. Las raíces de ceibas centenarias habían roto los escalones, reclamando la ciudad para la selva. Entonces, llegaron al centro de una antigua ciudadela. Ya es tarde y ni un picotazo de insecto. Sí funcionó tu repelente de pachulillo, Vain. Mira estas ruinas. No recuerdo haber estado jamás por aquí. Por ahí, señaló Yobaín hacia un chultún, una estructura de base circular que usaban los mayas para resguardar el agua de la lluvia. La edificación estaba fracturada y dejaba ver una caverna que descendía hacia la oscuridad. Mírale a los ojos. Confío en que no me llevarás a una trampa, mujer rabinal. ¿Pero qué rayos pasa entre ustedes? No se quieren para nada, ¿verdad? Interrumpió Arián. La sutil sonrisa de Lacan se desvaneció por primera vez. Se detuvo y miró a Arián, no como una niña, sino como una pieza del juego que acababa de hacer un movimiento impredecible. Todo este tiempo, su voz bajó medio tono. ¿Has entendido lo que decíamos? A mis espaldas, carajo, tengo un papá arqueólogo y mi mamá era maya. Pues, ¿qué te esperabas? Continuaron descendiendo hasta que el túnel se abrió y se encontraron en una gigantesca bóveda subterránea. Arián quedó boquiabierta. Era un domo con forma de cúpula. Antiguos constructores le habían dado aquella forma intencionalmente. Estalactitas y estalagmitas crecían a los lados. Un río inundaba casi todo el suelo. En el centro, sobre una pequeña isla, se encontraba esculpida una gigantesca serpiente bicéfala. ¡Órale! Tan parecido al aro del juego de pelota de Chichén Itzá. Baja, Mismachi. Hemos llegado, dijo Jobaín. Mi nombre es Lacan, Volcán de Ismachi, enfatizó el hombre, mirándola a los ojos con incómoda intensidad. Jobaín sostuvo la mirada, aunque cada fibra de su ser deseaba apartarse de él. Hermano serpiente, se mofó Arián. Dame el libro, mujer, pidió Lacan a la guerrera. Se llama Jobaín, hombre, intervino Arián indignada, quien interpretó una intención misógina en la frase de Lacan. No menciones mi nombre, interrumpió la guerrera Arián y después cuestionó a Lacan. ¿De qué libro hablas? El que tomaste de la casa de Arián. Sé que lo tienes. No perdamos el tiempo. ¿El diario de David? ¿Desde cuándo nos está siguiendo? Arián sintió un vuelco en el estómago. ¿O sea que los dos ya se metieron a mi casa? No jodas. Y la lana que me gasté en seguridad. En ese diario dice lo que tengo que hacer para poder pasar a tu mundo, explicó Lacan, con paciencia inapelable. ¿Y por qué crees que te lo voy a dar? Preguntó Jovaín, irónica. Mira, no tienes nada que perder, como dijiste. Si paso a tu mundo, seré arrestado. Y si no sigo bien las instrucciones, el umbral te despedazará, Ismachi. Está bien. Inténtalo y procura no salpicarme con tus vísceras. Jovaín hizo aparecer la libreta y la entregó al guerrero. ¿Y cómo hacen para aparecer y desaparecer cosas?, cuestionó Arián, estupefacta sin poder asimilarlo. Lacan tomó el diario, estiró su otra mano y desde el brazalete hizo aparecer una escultura de jade con forma de cabeza de serpiente. Se acercó a Arián y se la mostró. Observa esto.
¿Has visto esta imagen en el diario? Pues sí, es como una cabeza de serpiente bicéfala. A ver, dame chance. Arián revisó el escrito hasta que encontró la ilustración que más se parecía. Alrededor del dibujo había varias indicaciones que su padre había anotado. Eran las instrucciones exactas para abrir un umbral de luz que permitía pasar a un mundo paralelo. Ahí está. El dibujo es igualito. Bien, estas anotaciones son lo que necesito. ¿Y qué piensas hacer con...? Arián no terminó la frase. Un dolor agudo y frío floreció en su brazo. Lacan, con una velocidad de prestidigitador, le dio un pinchazo con el mismo instrumento con el que curó a Joaín. ¿Qué te pasa? Me vas a hacer desmayar. ¿Sabes que tengo una cuestión médica? Lacan no respondió. Ya estuvo suave. ¿No creen que es justo que ya me den alguna explicación de lo que está pasando? Sin hacerle caso, Lacan vertió la sangre en su brazalete y la untó en varias zonas de su cuerpo. Desmaterializó su armadura y quedó vestido solo con un taparrabos. Y ahora te encueras. Sí, estás muy chulo, pero por lo menos háblame bonito primero. Ay, papacito, exclamó Arián mientras se tapaba los ojos parcialmente, lo suficiente para regodearse visualmente con cada parte del marcado cuerpo del Holcán. Lacan no respondió, pero una de sus cejas pareció arquearse. Apenas. Observó las anotaciones que tenía el diario y movió las piezas de la escultura, como si fuera un rompecabezas, hasta que quedó tomó la ilustración del diario de David y pronunció unas palabras en maya. La voz de Lacan cambió. Se volvió más grave, más antigua. He, Jonah, Saas. Abrir puerta de luz. Arián estuvo a punto de desmayarse por la impresión cuando varias luces, como estrellas, comenzaron a brillar en medio de la escultura de la serpiente. Se entretejieron como una telaraña, rotando sobre su centro hasta formar un boquete luminoso, como una galaxia en miniatura, suspendida en el aire. Arián parpadeó. Era igual a la visión que tuvo cuando murió su madre. El mismo azul, la misma danza luminosa. ¡Las luces!, musitó. No pudo decir más. Lacan la empujó y la arrojó dentro del umbral.